Hola a todos, bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un video de este canal en honor a la verdad, donde vemos que menciona al hermano Ulises Astudillo, y bueno, lo trata como si fuera un falso maestro y como si fuera un hombre perdido y que está completamente en el error. Así que vamos a estar escuchando las ideas y refutando algunas enseñanzas que da. Así que vamos a empezar a escuchar el video desde el minuto 11. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque es importantísimo, hermanos, que vayamos a la perfección, que crezcamos hasta llegar a la altura que Dios quiere que lleguemos, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Y estaba diciendo este hombre chileno, con 61,000 y pico de suscritos, y hablaba palabra, tenía coherencia, tiene su pizarra, me hacía recordar a mí quién es este hombre. Y hablaba de la metanoia y dijo que el arrepentimiento, cuando el Señor y Juan Bautista, lo que yo predico, dijo, arrepentíos para que vuestros pecados sean perdonados. Y él dice, no, que esa palabra es diferente al arrepentimiento de pecados, que la palabra arrepentirse para salvación es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Y después que te arrepientes para sí, para salvación, ya después, siendo salvo, ya te arrepientes de tus pecados, porque pues sí, es verdad que no hay que estar pecando. Entonces yo dije, ¿de dónde sacó eso? Y entonces, cuando yo sigo escuchando a este varón, Bueno, pues eso es Biblia, eso es algo cierto. Eh, el arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Nosotros pasamos de no creer a creer, eso es un cambio de manera de pensar. Nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y ese es el arrepentimiento verdadero para salvación. Reconocer que eres pecador, aceptar que ante Dios tú eres un pecador que va a ir directo al infierno si no reconoce a Jesucristo como su Salvador. Así que la palabra metanoia es la que se usa, no sé a qué si está intentando decir que esa palabra no es correcta o no entiendo realmente, pero la palabra de arrepentimiento es metanoia. veo que, wow, Dios mío, esta persona la van a escuchar y la gente se va a confundir totalmente. O sea, Dios mío, ten misericordia, porque este hombre dice 90 verdades sólidas, buenas y todo, y luego te mete el rato chueco, te mete el arrepentimiento chueco y te mete salvo, siempre salvo chueco. Y digo, Dios mío, o sea, no importa cuándo es el rato. La verdad que no. En realidad la gente no se va a confundir escuchando a este hermano, sino que va a entender el verdadero evangelio, que no es por obras, que es solo por fe. Va a entender que una vez salvo, siempre salvo, esto es bíblico. Y obviamente este varón no lo cree porque él confía en sus obras para ser salvo. Por eso siempre cita el hay que perseverar para ser salvo. Como él no aplica el dispensacionalismo, no entiende las diferentes salvaciones que hay en la Biblia. Él siempre va a utilizar versos que no aplican a la iglesia, sino que aplican a otros periodos de tiempo, como el periodo de la tribulación, donde ya no es salvación solo por fe, sino que es obras, y utiliza esos versos y los quiere aplicar a la iglesia. De ahí es donde saca su doctrina este varón, ¿vale? Por eso es importante el dispensacionalismo, para no caer en estas falsas doctrinas y entender correctamente la palabra, dividir correctamente la palabra de verdad. Como este varón no aplica el dispensacionalismo, para él todas las enseñanzas son falsas, todas las enseñanzas del rapto, una vez salvo, siempre salvo, son herejías según él, pero es porque no divide correctamente. Y él piensa, entonces, si no hay un rapto, ¿dónde está el tribunal de Cristo? O sea, según él vamos a ir nosotros los cristianos al juicio del gran trono blanco, y el tribunal de Cristo del que habla Pablo, ¿dónde queda? Y sabemos que el rapto es un misterio revelado a Pablo, a la iglesia específicamente. Y sabemos que es pretribulacional.
porque el Señor nos va a librar de la ira venidera. Entonces hay que tener presente siempre esto, dividir la palabra correctamente, porque si no dividimos vamos a estar como este varón enseñando perseverancia para ser salvo, obras para ser salvo, porque él no cree en la salvación solo por fe, le cuesta creer, él piensa que él tiene que hacer algo y él quiere tener su propia justicia y su propia santidad para ser salvo, ¿vale? No acepta que la salvación es solo por fe, le cuesta aceptar eso. No importa si hay tribulación o tribulación, no importa esto, pero enseñar que el arrepentimiento es metanoia, sí, es la palabra correcta, pero no tiene nada que ver con arrepentirse de los pecados. Dios mío, eso ya es algo mortal, o sea, una confusión, porque que yo entiendo, los pecadores no entran al reino de los cielos, pero este tipo dice, no, todos somos pecadores, porque si pecaste, eres un pecador. No, hermanos. No, en realidad sí, y a pesar de ser cristiano, igual sigue siendo pecador. Este varón, por más que diga que no peca, sí es pecador, ha estado pecando todo este tiempo después de ser supuestamente cristiano y ya no peca. Sí lo ha estado haciendo porque debemos entender que la salvación es espiritual y no quita las inmundicias de la carne, como dice la palabra. Por eso Pablo insistía tanto en caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne y pedir perdón por los pecados, porque vamos a pecar lamentablemente ante Dios. Y con esto no estoy llamando a pecar, estoy diciendo que seguimos en la carne y la carne tiene una inclinación hacia pecar, ¿vale? Y ya sea de pensamiento, eso es pecado. No importa que no hagas la acción, solo con pensarlo ya pecaste. Y todos pecamos todos los días, por eso necesitamos el perdón de Dios todos los días. Pero este varón dice que él no peca, que él desde que es cristiano ya no peca. Eso es una mentira, eso es falso y contradictoriamente está pecando al decir eso. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado con estas enseñanzas. Cuando yo peco por ignorancia, cuando peco por incredulidad y de repente me doy cuenta que pequé, Dios mío, me arrepiento y Dios me perdona, su sangre me limpia y todo. Pero yo no puedo pecar, yo no puedo ir a mirar el pecado así y saber que eso es pecado. Yo puedo ser atraído, pero la concupiscencia cuando es atraída produce, dice la palabra, el pecado. Y el pecado una vez consumado produce la muerte, produce la separación. Sí, pero cuando tú ves a una mujer y sientes atracción por ella, la deseas, ya has pecado, por más que no consumas el pecado. Entonces, ¿qué vas a hacer ante eso? ¿Vas a seguir engañándote a ti mismo y decir que no tienes pecado? Y que simplemente ya no pecas haciendo a Dios mentiroso. Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y eso es grave. Entonces, cuando yo escucho a este hombre tomar las escrituras y decir, por ejemplo, y cita mucha escritura y dice... Así como tú citas mucha escritura también, pero a tu conveniencia y rasguñas versos, los sacas fuera de contexto y de ahí sacas tus falsas doctrinas, tus falsas enseñanzas. Sí, porque, ¿cómo dice esa palabra que dice? Dice una parte, a ver si alguien me ayuda, y dice, y sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? ¿Cómo dice? No, pero previo a eso, a ver si alguien me cita, hermano, por favor, que ahorita necesito ayuda. ¿Dónde está esa palabra donde dice, y sin santidad, la cual sin ella nadie verá al Señor? ¿Dónde está eso, por ejemplo? Cuando él cita eso, ahí dije, bueno, aquí te agarré, porque aquí es irrefutable. Porque todo lo que decía, hermanos, era bien artesanal, bien artístico, como dice la palabra, con palabras artificiosas. Y este es un hombre peligrosísimo. ¿Ah? ¿Hebreos? A ver. Y cita esta palabra, el hombre cita mucha escritura. Ok, sí, Hebreos dice 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces este hombre, cuando él cita ahí, yo dije, wow, está citando la palabra, pero ¿sabes qué le añade él? Dice,
Y lo dijo y está ahí. Dice, y la santidad, seguir la santidad sin la cual nadie se... Entonces cuando él pronuncia eso, él mismo se da cuenta de lo que pronunció y dijo, bueno, la santidad, pero la de Cristo, ¿no? La santidad del Señor, por supuesto. O sea, yo dije, ¿qué? Y aquí podemos ver que este varón no entiende lo que se refiere a la santidad en la Biblia. La Biblia dice que cuando aceptamos al Señor Jesucristo somos santificados para Dios, somos contados como santos. Pero este varón piensa que su santidad es la que cuenta, el santificarse, y no la santificación que le da Cristo Jesús. Es por eso que no entiende, es por eso que piensa que esto es una falsa enseñanza, pero no ha entendido que la santidad, nuestras santidades, nuestras obras de santidad son como como trapos de inmundicia para Dios. Yo no sé hasta qué punto de arrogancia puede llegar este tipo para pensar que su santidad cuenta y que su santidad es la que hará que él pueda ver a Dios. O sea, desechando la santidad de Cristo. Es impresionante hasta qué punto puede llegar la arrogancia de este varón. Los que somos verdaderos creyentes de la palabra sabemos que la santidad es la que nos da Cristo, porque Cristo vive en nosotros y el Señor lo ve a Él, no a nuestra carne inmunda, pecaminosa. Parece que no entendió esto este varón Felipe Canepa. ¡Wow! ¡Qué manera de torcer la verdad! ¡Qué manera de forzar una interpretación para que calce a tu agenda! O sea, me sorprendió este hombre y lo escucha mucha gente. O sea, Dios mío, ten misericordia de los que escuchan para que ellos vayan al so tuyo, a la comunión tuya, para que vayan a tus pies y ellos vean por sí mismos las escrituras y en la presencia tuya, Padre, que ellos mismos lean Hebreos 12, 14, que la lean con corazón contrito y humillado. Dice, seguid la paz con todo. Ok, seguid. Yo tengo que seguir la paz. Paz. Tener amistad, tener, ok, la paz con todo. O sea, con el vecino, con el... Sí, ok. Bueno, parece que este tipo no está haciendo caso porque no sigue la paz. Se nota que es una persona que no tiene paz y ya se ha demostrado que ha tenido problemas de ira. Y me llamó la atención que había un canal que denunciaba lo que estaba haciendo este tipo, pero lo eliminaron. De alguna manera es este varón y su familia lograron eliminar ese canal, que incluso iba a subir un video donde se veía a este tipo gritando y totalmente fuera de control. Entonces ni él mismo está haciendo caso a lo que él predica, ni él mismo está obedeciendo lo que él dice. Porque ese tipo es un tipo lleno de ira, de orgullo, y no tiene paz, no tiene la paz con los demás. Sigamos escuchando. Y la santidad, oh, la santidad, santidad. O sea, el apartarse, el consagrarse, el ser puro de pensamiento, el estar, o sea... Lo ven, puras obras de él, puro esfuerzo humano de él. Ok, y la santidad, o sea, hay que seguir la santidad, hay que seguirla, hay que caminar en ella, sin la cual nadie verá, wow, oh, eso es importante, y que yo concluya, oh, pero esta no es tu santidad, esta es la de Cristo, porque Él es solo santo, el único santo es Él. O sea, hermanos, el Espíritu de Dios es uno solo, no hay 2 Espíritus Santos, no hay 3 Espíritus Santos, no hay 7 Espíritus Santos. Y ahora empieza a decir de toda clase de... se va por la tangente, empieza a hablar de espíritus, de 7 espíritus, cosa que no va al caso. Hay un solo bendito Espíritu Santo, es el Espíritu bendito del Dios Altísimo, y Él jamás y nunca se va a desviar de la verdad. Y aquí está hablando de lo que está hablando, no está hablando. Miren, se ve una persona con mucha paz. Hablando de la santidad de Cristo, está hablando de la santidad del creyente. ¿Dónde dice santidad del creyente?
muéstrame, porque tú le estás añadiendo eso. El creyente que busca la paz, el creyente que tiene que seguir la paz con el hombre, con el vecino, el creyente, el hombre, la mujer que tiene que seguir la paz, y también el hombre y la mujer que tienen que seguir la santidad. No está hablando del hombre que fue Cristo, Dios hecho hombre, y que él solo era santo. Cuando yo lo escuché a este hombre, eso es todo lo que tenía que saber. Ahí ya terminé mi investigación, lo miré bien su apellido, su nombre, y ya sé quién es él. Puedo garantizarles y decirles, y si me escuchas te voy a decir una cosa, te doy una noticia, te la voy a leer. A ver, veamos qué tiene para a ese decir. que es un pecador. Wow, como Pablo también se denominaba pecador, ¿no? Pero este tipo, según él, no es pecador. Incluso Pablo se denominaba el primero de los pecadores. El mismo se autodenomina pecador. Pues te digo por las escrituras que ningún pecador y ningún impío entra en el reino de los cielos. Ahora miren cómo va a sacar un verso que no aplica a la iglesia y lo va a intentar enseñar como si fuera doctrina cristiana. Y tuerce las escrituras diciendo no, que por la fe, y toma escritura, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos y que Cristo murió no solamente por nosotros, sino por los pecados de todo el mundo. Claro, Cristo murió por... La salvación está... Lo que se refiere es que la salvación está disponible para todos. ¿Vale? Cualquier ser humano puede ser salvo a través de Cristo Jesús. No que Jesús murió y automáticamente son salvos todos. Tú estás torciendo el mensaje. Sí, pero eso no significa que todo el mundo se va a salvar. Eso no El hermano Ulises Astudillo nunca dijo eso. significa que todo el mundo se va a ir al cielo. Es más, Jesús dijo, procuren entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar y no van a poder. Y lo que habló Él es palabra, Él es Dios hablando. La capacidad, la santidad, la pureza, la bendición de la sangre de Jesús, el amor perfecto, su obra perfecta y completa, sí, alcanza y sobra para todo el mundo. De eso no se discute. Lo que se discute es que cuando se predica el evangelio, ¿cuántos están dispuestos a arrepentirse para que sus pecados sean perdonados y a partir de allí vivan conforme al Espíritu de Dios que Él da cuando uno se arrepiente de corazón? Y hay que perseverar hasta el fin. O sea, ni siquiera no pretendo haberlo alcanzado, prosigo la meta. Es verdad, debemos seguir la batalla, seguir el camino, la carrera de la fe, como decía Pablo. Pero eso no quiere decir que lo hacemos para ser salvos. No. La salvación es un evento, no es un proceso. La salvación es instantánea. Tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, te arrepientes de tus pecados. El Señor te da su Espíritu Santo, te sella con su Espíritu Santo hasta el día del rapto o de la redención. Y ya eres salvo. Y tú sigues la carrera como un salvado. Este tipo piensa que tú tienes... Que tú no eres salvo, sino que tú tienes que perseverar en obras, en santidad, buscando tu propia santidad, y en el día del juicio se verá si eres salvo o no. ¿Lo ven? Porque este tipo no cree en las epístolas de Pablo. Pablo siempre enseña salvación solo por fe. Vamos a ver que este tipo va a agarrar Apocalipsis, incluso está hablando de un verso de Hebreos, que ni siquiera debe saber a quién está escrito Hebreos, cuando el título lo dice Hebreos, su libro escrito a Hebreos. Sabemos que no tiene aplicación a la iglesia. Y es de ahí de donde saca sus falsas doctrinas. Porque enseña versos que no aplican a la iglesia. Porque no usa el dispensacionalismo. Mezcla todo. No divide correctamente la palabra de verdad. Y por eso enseña falsas doctrinas. Dijo Pablo. O sea, aquí estamos hablando la verdad tal cual. Hay que perseverar hasta el fin. El Dios Altísimo hablando dijo, el que persevere hasta el fin. Lo ven sacando el verso fuera de contexto. En Apocalipsis, 7 iglesias, 7 mensajes, al que venciere,
al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere y al que venciere, ese va a ser bendito y va a habitar para siempre en esta tierra. Pero el otro predicando, no por obras para que no, sí, la Biblia dice eso, pero también dice lo otro. ¿Ven cómo mezcla? Entonces la Biblia se contradice según él, ¿no? Porque epístolas de Pablo dicen salvación no por obras, pero hay versos en las epístolas generales y en Apocalipsis que dicen obras para salvación, perseverancia para salvación. Pero esto con el dispensacionalismo es muy sencillo. Hay diferentes tipos de salvación. Hay una salvación solo por fe en la edad de la iglesia y hay una salvación en la tribulación que es fe más obras. Este tipo quiere ser salvo por obras, entonces este tipo va a ir a la tribulación porque no acepta la salvación solo por fe. Va a ir a la tribulación y va a tener el chance de ser salvo por tus obras, a ver si lo logra. Así que un mensaje tengo para ese pobre infeliz. Qué paz, es increíble la paz que tiene este hombre, ¿no? Diciendo infeliz a un hermano en Cristo. Impresionante este pseudo pastor que no peca. Bienaventurados. Voy a ver desde más antes. He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que se lavan, los que lavan sus ropas para tener derecho. Oh, ¿qué? ¿Cómo interpretará ese hombre esto? Bueno, hay que ver a quién le está diciendo eso Jesús. ¿Le está diciendo eso a los que han sido salvos en la edad de la iglesia o le está diciendo a los santos de la tribulación que limpiarán sus ropas para entrar a las bodas del Cordero, que darán su vida para ser salvos, que se negarán a poner la marca de la bestia? Eso es lo que tú no entiendes. Es por eso que agarras versos que no aplican a la iglesia y los quieres enseñar como doctrina, engañando y enseñando mentiras. Agarrando versos y los sacas fuera de contexto. Versos que no aplican a la iglesia y los enseñas como si fueran doctrina. No sé cómo puedo interpretarlo. Sencillo, divides correctamente la palabra de Dios, como dice Timoteo, y te olvidas de todas las herejías que enseñas tú. Acá un niño sabe esto. Felices, bienaventurados, benditos los que lavan sus ropas, porque hay que tenerlas limpias. ¿Para qué? Para tener derecho. Si estás sucia no tienes derecho. Simple. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas. ¿Lo ven? Esto calza perfectamente con su doctrina de salvación más obras, ¿no? Le añade obras a la salvación. Porque él no cree que solo es por fe. No cree realmente en el Evangelio real. En la ciudad, más los perros estarán afuera. ¿Quiénes son los perros? Los perros son los que vuelven a su vómito, los que pecan y luego otra vez vuelven a pecar y otra vez vuelven a pecar y otra vez piden perdón y vuelven a pecar. Son los perros. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Otro versículo para ese hombre, no quiero ni mencionar su nombre, él sabe quién es. Un chileno que cita mucha escritura y la tuerce para su propia perdición. Bueno, sabemos que el hermano Ulises Astudillo predica el Evangelio real, es de los pocos que predica el Evangelio verdadero solo por fe. Y el que tuerce las escrituras eres tú, Canepa, eres tú. Porque enseñas versos que no aplican a la iglesia. Y solo agarras lo que te conviene, rasguñas de la Biblia, lo que te conviene, lo que se adapta a tu doctrina. ¿Dónde está ese versículo? A ver. Capítulo 21. Y este era un parte del pasaje que yo quería predicar y enseñar esta hora.
Voy a leerlo solamente ese versículo. Y me dijo, versículo 6, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la fuente del agua de la vida. Ahí está el evangelio para todo el mundo. Ahí está la sangre de Jesús y el poder para salvar a todo el mundo. Ahí está. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. El que a mí viene a mí, no le echo fuera. Todo es verdad. Pero dice el versículo 7, el que venciere, heredará todas las cosas. Y la gente pregunta, ¿pero el que venciere qué? Pues si tú lees y analizas, el siguiente versículo te vas a dar de qué tienes que vencer. Tienes que vencer al que esclaviza. Ok, el texto dice el que venciere heredará. Y es como Pablo decía, que ningún hechicero, ningún idólatra, ningún fornicario, ningún homicida, ningún borracho tiene herencia en el reino de Dios. Hay una diferencia entre herencia y salvación, ¿vale? Aquí no está hablando de salvación el Señor Jesucristo, está hablando de heredad, de la herencia. Pero según la lógica de este tipo, según él, Jesús está hablando de salvación, que no entiende ni lo que lee. Porque el versículo 8 es consecuencia del 7, no se puede separar, está unido. El que venciere heredará todas las cosas. Versículo 8 dice, pero, o sea, tú no puedes separar el 8 del 7, porque está diciendo, pero, hay un problema, hay una excepción, hay un punto aquí de quiebre, pero los cobardes. O sea, la primera lista de los que se van al lago de fuego y azufre son los cobardes. Ni siquiera son los pedófilos. Y aquí vemos cómo va a empezar a hablar sus ideas, va a empezar a dar sus ideas, sus interpretaciones personales, sus ideas que salen de su mente, que no va aplicado a la escritura, y va a empezar a decir toda clase de palabras vanas que no sirven para nada. Y eso es a lo que se dedica este tipo, a hablar en contra de los que predican el verdadero evangelio. Ni siquiera son los hechiceros, son los cobardes. Y en segundo lugar, que se van al lado del fuego, son los que no creen. Los que no creen la palabra de Dios, los que no creen en las escrituras, los que le creen a la NASA, al colegio, a los dinosaurios, a los astronautas. Lo ven, empieza a hablar de la NASA, de colegio, dinosaurios. Empieza a hablar de cosas que no vienen al caso. Y eso demuestra que ya no sabe qué más decir. A lo que dice la televisión, a lo que dice todo, pero cuando lo leen la palabra, no. Ellos acomodan la palabra a lo que le contaron en el cuento, en lugar de creer la palabra de Dios. Pero eso es lo que haces tú. Tú eres el que acomoda y saca versos. Solo sacas los versos que te convienen para enseñar tu doctrina falsa. Los incrédulos es la segunda clase de personas que entran al agua de fuego. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Por qué? Porque la primera muerte todos la pasamos. Sí, correcto. Ahora la pregunta de los cristianos, ¿estamos entre esos? ¿Estamos entre esa gente? No, porque el Señor Jesucristo ya nos limpió y nos santificó. Así que no estamos entre esa lista de personas. Pero como él no cree en la palabra, piensa que la salvación depende de nosotros y que nosotros debemos obrar y dejar el pecado para ser salvos. No, nosotros dejamos el pecado porque ya somos salvos y por amor a nuestro Señor queremos serle agradables al Señor por lo que Él hizo por nosotros, no por la salvación. Ahí va la diferencia entre Ulises Astudillo, un hermano en Cristo, y este tipo. Ulises Astudillo enseña que la salvación es un evento instantáneo, solo por fe, no por obras. Y este tipo enseña que la salvación depende de nuestras obras y que nosotros debemos obrar, que debemos guardar santidad nosotros para ser salvos, desechando la perfecta obra
de santificación que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Nada más que decir, se ha demostrado que este tipo enseña falsa doctrina y que no vive lo que predica, y vamos a seguir haciendo videos sobre este canal porque no veo que haya muchos canales que pongan en su lugar a este tipo, pero sí veo que ha mandado a cerrar un canal que lo estaba denunciando. Pero hay que seguir luchando contra estos herejes, estos falsos maestros. Así que nos vemos en un siguiente video. Un saludo, que la gracia de Dios sea con ustedes. Nos vemos.